Voy a hacer un pequeño resumen para ver dónde estábamos parados y avanzamos. El versículo dice: Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Traducción literal, simple. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Y después el versículo dice: amarás a Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Bien, el Alter Rebbe planteó varias preguntas. Una pregunta es: ¿por qué dice el versículo dice el nombre de Dios dos veces? Shema Israel Hashem, por llamarlo de alguna manera. Hoy vamos a profundizar un poquitito más sobre este nombre de Dios, pero vamos paso a paso. ¿Por qué dice dos veces el nombre de Hashem? Hashem Elokeinu y después Hashem Echad. Dos veces el mismo nombre. Otra pregunta que planteó el Alter Rebbe es: ¿por qué nosotros interrumpimos con una frase, que hoy lo vamos a analizar esta frase también? La frase dice: Baruch Shem Kevod Malchus Le'olam Vaed. Ahí está. Bendita sea la gloria del reino de Dios por siempre. ¿Por qué interrumpimos con esta frase en un párrafo de la Torá en donde no está esta frase, justamente? No está la frase. Y después el Alter Rebbe planteó otro problema más. El versículo dice: amarás a Dios, y suena como una orden. Y no tiene sentido ordenar sobre el amor a Dios. No tiene sentido. Entonces planteó el Alter Rebbe, lo primero que dijo fue: bueno, podemos decir que amarás quiere decir una orden por un lado, y por el otro lado es una especie de promesa. Esto va a ocurrir, amarás, va a pasar esto. Y justamente hoy vamos a hablar de esto en detalle. Después el Alter Rebbe planteó la idea de la vida, Ubahar Tabahaim, tenés que elegir la vida, vas a elegir la vida. ¿Qué significa la vida? Todo el mundo elige la vida, ¿quién quiere morir? Y la vida, en la práctica, cada uno la entiende de otra manera. Para uno la vida es comer chocolate, para otro la vida es estar en la playa, yo qué sé. Entonces, ¿qué significa? ¿De qué estamos hablando? Después el Alter Rebbe dijo que hay una separación en el relato de la creación entre los cielos de arriba y quiero decir, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y hay un cielo que separa entre estas dos cosas. Y el Alter Rebbe comparó esta idea con el corazón. Y dijo que el corazón se ocupa, hoy vamos a profundizar más en esto, el corazón se ocupa de enviar energía, digamos, a los pulmones para hablar, por un lado, a través de la tráquea, yo qué sé, todo lo que sería el sistema respiratorio, y por el otro lado el corazón manda información también al cerebro para pensar. Y hoy justamente vamos a hablar de la diferencia entre el pensamiento y la palabra, en un ratito. Y además de todo esto, tenemos un sistema digestivo, digamos, que se ocupa de eyectar, expulsar todo lo que no sirve y absorber lo que sí sirve. Y hay una separación gigante entre todo lo que es de los pulmones para arriba, el sistema respiratorio y los pensamientos, etcétera, y de los pulmones para abajo. Y dijimos que hay un diafragma que separa entre una cosa y la otra. Y el Alter Rebbe planteó que justamente tenemos aguas en el relato de la creación, aguas supremas y aguas inferiores, y un raquía, un cielo que separa entre estas dos cosas. Entonces, llevándolo al ejemplo, tenemos del corazón, de los pulmones para arriba, o del diafragma para arriba, del diafragma para abajo. El diafragma es este cielo que separa entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esta es la comparación, digamos, de una cosa junto con la otra. Y dijimos que el agua, el concepto del agua son los placeres de la vida. Pero hay aguas supremas y hay aguas inferiores. Y cuando la Torá dice, elegirás la vida es los placeres espirituales. Las aguas supremas, al final del discurso, hoy no vamos a llegar a eso, pero al final del discurso el Alter Rebbe va incluso un paso más allá. Los placeres espirituales tampoco valen nada, olvídate. Ese no es el objetivo de la vida. Disfrutar de la presencia de Dios tampoco es el objetivo de la vida. Pero esto para más adelante, digamos, la próxima clase, Dios mediante, estudiamos eso y terminamos el discurso. Pero hasta acá estamos parados en que cuando la Torá nos dice tenés que elegir la vida, es porque efectivamente es difícil. Hay un conflicto entre los placeres mundanos, comer, beber, dormir y otras cosas que a cada uno se le puede ocurrir que le gustan, y los placeres espirituales. Y hay un diafragma en el medio, hay un cielo en el medio, un raquía, que separa entre una cosa y la otra. Y la Torá dice, elegí la vida, elegí lo espiritual. Dicho todo esto, el Alter Rebbe empezó con la explicación de cada una de las palabras. Primero Shema, después Israel, que no la profundizamos, no la vimos, y hoy vamos a arrancar de ahí. ¿Cómo explicó el Alter Rebbe la palabra Shema? Partió la palabra al medio y dijo Shem
Ain. Shem por un lado, que Shem significa en hebreo nombre, y Ain por el otro lado es una letra que significa o representa el número 70. El Alter Rebbe dijo que hay diferentes cualidades emocionales en el interior de cada persona que se desprenden en realidad, se derivan de las cualidades emocionales divinas. Gesed, Bura, Tiferet, Netzahoit, esas famosas sefirot o expresiones divinas, sean como fueren, que cada una de ellas se expresa en un día de la creación. El primer día de la creación es Gesed, bondad. El segundo día de la creación es Gbura, severidad. Y justamente por eso en el segundo día hay una separación entre arriba y abajo, entre lo espiritual y lo material. Gbura, el concepto de rigor y severidad, separa, parte en pedacitos. De hecho, para entender este concepto, simplemente en la Torá, en el Talmud, se habla de Gburois Geshomim, el poder de las lluvias. La lluvia, al caer gotita por gotita, cada gotita por separado, es la expresión perfecta, digamos, de Gbura, de severidad y rigor. Porque la severidad y el rigor lo que hace es separar cada cosa en su lugar, cada nivel según su cosa, como cada gotita de agua está separada de todas las otras. Dios podría haber agarrado, ¿qué pasa? Tiene que llover, porque si no llueve no crecen las cosas. Entonces, ¿qué hace Dios? Agarra un baldazo y hace ¡fum! Nos tira un baldazo de agua de arriba. Ok, cae todo el agua junta. ¿Sirve? Y bueno, agua es agua, pero en la práctica rompe todo, destruye todo. Entonces, ¿qué hace Dios? Separa gotita por gotita, de manera tal que cuando caigan esas gotitas sea útil para la tierra y no destruya nada. Obviamente hay tormentas y bueno, esta es otra historia. Pero el punto es, el concepto general de la lluvia es Gbura, es la separación absoluta de un nivel en otro nivel. Esto es Shem Ain. Entonces, volviendo a la cuestión, la creación entera, Shem Ain, cuando uno dice Shema, lo primero que tiene que estar pensando, esto es lo que plantea el Alter Rebbe, hay otras ideas, pero lo primero que tiene que estar pensando es, bueno, Dios creó el mundo a través de expresar cada una de sus cualidades emocionales en un día de la creación. El primer día tal cualidad, el segundo día tal, y el día de Shabbos, como trajo el Alter Rebbe, es el día que vuelve toda la energía a su lugar, como una persona que descansa, vuelve en sí, habla, respira y vuelve en sí, eso es Shabbos, retorna toda la energía a su fuente. Entonces, la creación entera, ¿de dónde surge? De las cualidades emocionales divinas. Esta es la creación. Perfecto. Ahora vamos a avanzar. La segunda palabra del Shema es Israel. Shema Israel. Escucha Israel. Ok. ¿Qué significa Israel? Acá el Alter Rebbe lo trae de una manera muy particular. Yo voy a decir lo que dice el Alter Rebbe y voy a agregar un poco de explicación, porque a veces el Alter Rebbe asume que uno ya sabe otras cosas, entonces avanza. El Alter Rebbe dice así: el pueblo judío es un midrash famoso, Israel ala b'machshava, surgió en el pensamiento divino, en el pensamiento, no en la palabra, en el pensamiento, como vamos a ver en un minuto. Entonces, Shema Israel, la palabra Israel, cuando uno agarra las letras, esto no lo dice el Alter Rebbe, lo agrego yo, uno agarra las letras de la palabra Israel y hay diferentes juegos que uno puede hacer con esas letras. Uno de los más famosos es Li Rosh. Las mismas letras, la Yud, la Shin, la Reish. Li Rosh significa para mí cabeza. Li es para mí, Rosh es cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pueblo judío surge de un nivel espiritual en Dios mismo, que es la cabeza de Dios. La cabeza están los pensamientos. El mundo entero, como estudiamos en Shem Ain, el mundo entero surge de las cualidades emocionales de Dios, en el corazón. El pueblo judío surge del Li Rosh, de la cabeza de Dios, en el pensamiento. Es un nivel extremadamente más elevado el pensamiento que la palabra. La palabra está basada en el pensamiento. Uno no puede hablar sin pensar, sino decir pavadas, decir tonterías. El pensamiento es para uno, es más profundo, más unido al alma. Más aún todavía, la palabra uno no puede interrumpir. Si yo quiero dejar de hablar, me callo la boca y no hablo más. Se puede parar, se puede cortar. Pero el pensamiento no se corta nunca. El pensamiento está visto en Hasidut como un río que fluye y no para nunca. Hay gente que dice, bueno, vos meditá y pensá y poné tu mente en blanco. No existe poner la mente en blanco. En todo caso, estás pensando en blanco, en el color blanco. Estás pensando en eso. Pero no existe para un ser humano dejar de pensar. Lo que podés hacer es pensar en un asunto o pensar en otro asunto. Cambiar, digamos, el asunto. Quiero dejar de pensar en el color blanco, ahora voy a pensar en el color rojo. Cierro los ojos y pienso en el color rojo.
Está bien, eso se puede hacer. Pero dejar de pensar no existe. No existe. Incluso de acuerdo a la ciencia, cuando uno está durmiendo, también el cerebro está con una actividad enorme, está pensando, está funcionando, no se fue a dormir, digamos. No se apaga el cerebro. On, off, no existe eso. El cerebro sigue funcionando, sigue pensando. Entonces vemos que el pensamiento tiene una unión con el alma muchísimo más profundo que la palabra. Porque la palabra sí, como dije antes, sí se puede interrumpir. Cállate y no hablas más, y se acabó. Pero el pensamiento no. Entonces, cuando decimos que el pueblo judío surge en el pensamiento divino, entonces dijimos, Shem Ain, Shema, representa cómo Dios crea el universo, cómo Dios se relaciona con toda su creación desde la perspectiva de lo emocional divino. El primer día, Gesed, el segundo día, Gvura, bondad, severidad, etc. Cuando decimos la segunda palabra de este texto, Israel, ahí estamos diciendo, hablando del pueblo judío, surge del pensamiento divino. Y cuando la persona medita, ¿cuál es la energía divina? Avanzamos en el texto, ¿sí? Las siguientes dos palabras son Hashem Elokeinu. Shema Israel Hashem Elokeinu. Shema, ya entendimos, como Dios se relaciona con el mundo en forma emocional, digamos. Israel es como el pueblo judío surge en el pensamiento divino. Las próximas dos palabras son el nombre de Dios de 4 letras y Elokeinu, nuestro Señor. La palabra Elokeinu se significa, representa fuerza, poder. Elohim es el juez fuerte y todopoderoso. Esto es Elohim. De hecho, la palabra Eil, Aleph Lamed, significa fuerza. Cuando Jacob se encuentra con Laban, que Laban lo persigue, es toda una historia que no viene ahora al caso, si no conocen la historia no pasa nada, pero Labán le dice, Yesh le Eil Yodi, la seis imagen ra, mis manos, tengo fuerza en mis manos para hacerte daño. O sea, Labán le dice a Jacob, no te hagas el piola, porque yo te puedo hacer daño a vos. Vamos a pelear y te voy a dañar. Y lo dice con esa palabra, Eil. Eil significa fuerza. Entonces, avanzando en el texto, cuando la persona medita que la fuerza, la energía divina del pueblo judío, ¿cuál es? Havaye. Havaye Elokeinu. Havaye significa el nombre de Dios de 4 letras. Es una forma coloquial, por así decir, de llamar a ese nombre, de referirse a ese nombre, que es una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Vamos a ver esto más adelante. Este nombre que representa la infinitud divina, porque es Haya, Hoive, Veie, fue, es y será, representa todopoderoso, representa omnipotente, omnipresente, representa el absoluto divino. Eso es el Elokeinu. Esa es la fuerza nuestra. La fuerza de todo Yehudí es infinita, sin excepción, en todo lo que tiene que ver con Torah y Mitzvot. Esto no quiere decir que yo tengo dinero infinito. Alevay. Ojalá. No es así. ¿Por qué? Porque el dinero es algo del mundo material. Podés tener más, podés tener menos, trabaja más, trabaja menos, etcétera, etcétera. Pero en términos espirituales, no hay límite. ¿Quién te impide sentarte a estudiar Torah? ¿Quién te impide cumplir una mitzvah? Nada. Nadie te lo puede impedir. ¿Quién te impide cumplir Shabbat? No hagas lo que no hay que hacer y ya está, lo vas a cumplir. No hay nada que te lo impida. Pero mi crianza y mis abuelos y mis tíos son todos bobe maices, son todas historias que vos te haces en la cabeza buscando excusas para no hacer tal o cual mitzvah. Pero en la práctica nada te lo impide. No hay nada que se oponga a que un yehudí pueda cumplir una mitzvah. Entonces, Shema, el mundo de donde viene, de las cualidades emocionales divinas. Israel, el pueblo judío, Li Rosh, surge del cerebro de Dios, del pensamiento divino. Y esto te fuerza a pensar, digamos, que Havaye, el Haya Hoy Bebeie, el infinito absoluto, es la fuerza de todo Yehudí, el Elokeinu. Es nuestra fuerza, nuestra energía. Cuando la persona medite en esto, de vuelta, lo digo en las palabras del Alter Rebbe. El Alter Rebbe acá explica en una línea nada más qué significa el nombre de Hashem de 4 letras, una Yud, una Vav, una Hei, una Vav y una Hei. Lo voy a decir con estas palabras acá. Probablemente no entiendan nada, no se preocupen. Lo voy a explicar. Pero vamos paso a paso. Cuando la persona medite que la fuerza espiritual del Yehudí, de todo judío, es Havaye, el nombre de Dios. ¿Qué representa el nombre de Dios? Contracción, expansión, proyección, de manera tal que sea nuestra fuerza, el Elokeinu.
Es decir, el pensamiento supremo de Dios es el que crea las almas del pueblo judío. Y está muy por encima este pensamiento supremo de Dios, de Hashem Echad. Terminó ahí la frase entera. Entonces, de vuelta. Shema es una palabra. Cómo Dios se relaciona con el mundo en términos emocionales. Israel es la segunda palabra. Cómo Dios crea al pueblo judío con el pensamiento divino. Havaye es la fuerza infinita de Dios. Esta es nuestra fuerza, el Elokeinu. Y eso está muy por encima de Havaye Echad, del Dios uno, que ahora en un minutito vamos a ver qué es. Cuando vos pienses en estas cosas, porque el segundo nombre de Dios que está mencionado en el Shema también representa el mismo concepto. Contracción, expansión, proyección. ¿Pero para qué? Para generar la palabra de Dios, que es la raíz de toda la tierra, los 7 cielos y la tierra, y las 4 direcciones del mundo, indicadas, aludidas, en la letra Het. Ahora explico esto. Y en la letra Dalet. ¿Qué dijo el Alter Rebbe? Vamos para atrás, son 4 líneas, pero necesitaríamos unas cuantas horas para entender todos los detalles. Así que por lo menos algunas ideas. Si saben hebreo, por lo menos las letras del lenguaje hebreo, el nombre de Hashem tiene 4 letras. Una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Cada una de estas letras representa la forma en que Dios crea este mundo y manda la energía hacia este mundo. La letra Yud es como un puntito. Es como un puntito chiquitito. Eso es una Yud. Lo que representa la letra Yud es que para que de un Dios infinito pueda surgir un mundo finito, lo primero que tiene que ocurrir es un Tzimtzum. Tzimtzum significa contracción. Un ocultamiento de la infinitud divina. Cuando vos tenés una cuenta matemática y vos sumás 1 más 2 más 3 más 5 más 20, lo que sea, y después a todo esto le sumás infinito, se acabó toda la cuenta matemática. Todos los números que vos puedas haber sumado antes no existen más. Porque en el momento que vos metiste infinito en tu ecuación, se acabó toda la ecuación. Infinito tapa todo, sobrepasa todo y anula absolutamente todo. Entonces Dios, Él es infinito. Pero para que pueda existir un mundo finito, Él se tiene que ocultar. O sea, Él tiene que ocultar su cualidad de infinito para dar un espacio a que nosotros podamos existir. Esto es lo que significa la Yud del nombre de Hashem. Por eso es un puntito, una contracción total donde hay un ocultamiento absoluto. En términos del alma, esto se llama Jochma. Jochma significa sabiduría. Sabiduría representa el momento inicial en el cual uno tiene una idea en la cabeza. Ping, un rayo en la cabeza y dice, oh, ya lo pensé, ya sé lo que quiero. Pero ¿sabés los detalles de eso? No. Es solamente la idea primordial. Eso es Jochma. Esa es la letra Yud del nombre de Hashem. Después viene la segunda letra, es la letra Hei. La letra Hei tiene ya una expansión, un palito acostado, un palito parado, y en su interior tiene una Yud. Esta letra Hei lo que representa es, en las palabras del Alter Rebbe, expansión, ispashtus. ¿Qué significa? Significa que, Dios contrajo y ocultó su presencia, pero para crear un mundo tiene que haber energía en el mundo para crearlo. No alcanza solamente con ocultarse. Una vez que se ocultó, tiene que proyectar una energía de manera tal que esa energía cree el mundo. En el alma esto se llama Bina. Bina significa entendimiento. Vos tuviste la idea primordial, que eso se llama Jochma, sabiduría, buenísimo. Ahora tenés que expandir esa idea. Señor arquitecto, quiero una casa. Bueno, a ver, ¿cuántos cuartos querés? ¿Cuántos pisos querés? ¿De qué material van a ser los pisos? ¿Y las paredes? ¿De qué color vas a pintar? Bueno, hay enorme cantidad de detalles de lo que es una casa. Eso se llama Bina. Vos tenés la idea en la cabeza, la Jochma, la sabiduría, la idea primordial en tu cabeza. Ahora hay que expandirla, desarrollarla. Eso se llama Bina. En las palabras del Alter Rebbe, expansión, ispashtus. Una vez que hay esa expansión, ahí tiene que haber una proyección. ¿Sí? Ahí es la letra Vov. ¿Qué es la letra Vov? Si se fijan, la letra Vov es como una Yud, pero con un palito largo. Es un palito, de arriba para abajo. Eso es una letra Vav. Significa, representa la proyección desde un nivel espiritual hacia abajo. En el alma, la letra Vav lo que representa es la proyección desde lo intelectual, Jochma y Bina, sabiduría y entendimiento, hacia lo emocional. Bajarlo, por así decir, hacia lo emocional. Esto es la letra Vav en la creación del mundo.
Hay un ocultamiento, hay una expansión, y después de esa expansión tiene que haber una proyección de esa energía hacia abajo, porque no deja de ser una energía espiritual que crea, y después hay que proyectarla acá abajo para que se materialice. Pero, un paso más, para que se materialice tiene que haber una nueva expansión. Y esa expansión es la última Hei del nombre de Hashem, que se llama Dibur, la palabra. La primera Hei del nombre de Hashem es Machshava, es el pensamiento. La segunda Hei del nombre de Hashem es Dibur, es palabra. Entonces, resumiendo la idea, cuando decís Shema Israel, pensá en lo siguiente. El mundo entero está creado con las cualidades emocionales divinas. Pero el pueblo judío está vinculado a las cualidades, digamos, intelectuales divinas, al pensamiento divino. Y la energía divina del pensamiento, que es Havaye, Yud Kei Vav Kei, que es todo un sistema de proyección para generar un pensamiento, es infinitamente superior a la Havaye que crea el mundo entero a través de la palabra. En otras palabras, hay dos niveles del nombre de Hashem. Hay uno que se llama Havaye de Le'eilo, un nivel del nombre de Hashem superior, y Havaye de Letatoy, y un nivel del nombre de Hashem inferior. Uno es la fuente del pensamiento y el otro la fuente de la palabra. El mundo entero surge de la palabra de Dios. El pueblo judío surge del pensamiento de Dios. Estábamos entonces en Shema Israel y terminamos diciendo que hay dos nombres de Dios mencionados en esta frase, que era una de las preguntas del Alter Rebbe. Estamos en la introducción a contestar esta pregunta. Hay dos nombres de Dios en esta frase. Uno de estos nombres de Dios está directamente conectado, digamos, pegado en la frase a la palabra Israel, y el otro de estos nombres de Dios está pegado a la palabra Ejad, uno. Israel representaba el pensamiento divino. Ejad, ahora vamos a estudiar, representa la palabra divina. Como decimos, Bidvar Hashem Shemaim Nasu, con la palabra de Dios se crearon los mundos, los cielos, los mundos, lo que sea. Y el Alter Rebbe explicó, la palabra Ejad tiene tres letras, esto ya lo hablamos varias veces. La Aleph, que significa Alufo y Sheloilam, el Señor del mundo. La Het son los 7 cielos y la tierra, la Het vale 8. Y la Dalet vale 4, las 4 direcciones del mundo. Entonces, el primer nombre de Hashem que aparece, que representa pensamiento divino, es muy superior al segundo nombre de Hashem, que representa la palabra divina, con la cual fue creado todo el mundo. Continuando con la cuestión, dice el Alter Rebbe, esto es como el ejemplo del corazón que dijimos antes. Del corazón se proyecta energía para la palabra, para que la persona hable. Corazón, pulmones, fuerza, y la persona habla. Y también se proyecta energía hacia el cerebro, para que la persona piense. Claramente, la proyección desde el corazón hacia el cerebro, para pensar, es muy superior a la proyección del corazón hacia la palabra, para hablar. El pensamiento, como dijimos antes, es muy superior a la palabra. Por eso hay dos nombres de Dios en esta frase. Por eso hay dos nombres de Dios. Uno representa pensamiento divino y el otro representa la palabra divina con la cual fue creado el mundo. Y en un minutito vamos a empezar a hablar de la palabra Ejad, porque el segundo nombre de Dios está pegado, digamos, a la palabra uno. De la misma manera vamos a entender, espiritualmente hablando, la idea de Havai Eloikeinu, de que Dios es nuestro Señor, o sea, el primer nombre de Dios, es que el pueblo judío, las almas del pueblo judío surgieron en el pensamiento divino. Y esa proyección divina es muy superior a la proyección divina creadora del mundo. El pensamiento divino es muy superior a cómo Dios crea el mundo con su palabra. E incluso los ángeles que son creados con el aliento divino, etc. Incluso esto es insignificante frente a la energía divina que tiene un alma de un Yehudí. Y la idea es, y ahí va otra de las preguntas clásicas sobre el Shema Israel. La idea es, decimos en el Shema Israel, Hashem Echad, Dios es uno. Pero pará, uno da lugar a un 2, a 3, a 4, 5, uno es uno, ¿ok? Podría haber dos. Bueno, hay uno. La palabra Ejad solamente tiene relación, mejor dicho, no solamente, sino que la palabra Ejad tiene relación con todo lo que es conocido en nuestro mundo, los cielos, la tierra, las 6 direcciones, espirituales, materiales,
Y Dios decimos que es Ejad en todas ellas, porque todas ellas, como dijimos al respecto de la palabra Ejad, que es la Aleph, Aluf Yoleilam, el Señor del mundo, la Het, los 7 cielos y la tierra, y la Dal, las 4 direcciones del mundo, son una con Dios. Pero en realidad lo correcto hubiese sido decir Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Yochid. Dios es único. Si hubiésemos dicho que Dios es único, es un nivel muy superior de unicidad que solamente decir uno. Uno da lugar a dos. Único no da lugar a dos. Entonces, ¿por qué en el Shema Israel decimos uno y no único? La Torá explica, porque en realidad tenés dos proyecciones de la unicidad de Dios. Tenés una proyección de Dios como único. Este es el primer nombre de Dios que aparece en el Shema. Shema Israel Hashem. Ese Dios es único. Después sigue el texto Elokeinu Hashem Echad. Hay una proyección divina en el mundo que es Dios mostrándose como uno. Que incluso si da lugar a pensar que hay dos, ¿ok? En el mundo vos podés pensar lo que quieras. En otras palabras, vamos al texto del Alter Rebbe. Cuando decimos único, estamos hablando de cómo Dios se expresa en forma espiritual como pensamiento divino, digamos, y la vida espiritual, como dijimos anteriormente, las aguas de arriba, los placeres espirituales. Esto es único. Dios es único. En ese sentido, no hay lugar ni siquiera para pensar que hay otra cosa. Pero cuando bajamos al mundo de la palabra, que Dios crea el mundo, como decimos, Ato Mehaye Eskulam, vos, le decimos a Dios, le das vida a todas las cosas. La palabra Atá, vos, son 3 letras también. ¿Qué significa Atá? Es la Aleph, es la primera letra del abecedario. La Taf es la última letra del abecedario. Y la Hei representa el aliento que da forma, digamos, a cada una de las palabras, a cada una de las cosas que existen en el mundo. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que Dios da vida y hace funcionar en este mundo? Todo el mundo material. Entonces, resumiendo un poquitito para atrás, quizás es difícil encontrar el gancho entre un punto y el otro. La idea es así. El Tereb está diciendo, mira, hay 2 nombres de Dios que en la práctica es el mismo nombre, Yud Kei Vav Kei, pero representan cosas totalmente diferentes. Uno representa el pensamiento divino, que es la fuente de las almas del pueblo judío. El otro representa la palabra divina, que es la fuente del mundo material. Por eso, cuando hablamos del pensamiento divino, hablamos de las almas del pueblo judío, el nombre de Dios que usamos es Yud Kei Vav Kei. Perfecto, ese nombre es Yochid, es único. Pero cuando hablamos de cómo Dios crea el mundo con la palabra, el nombre que usamos es también Yud Kei Vav Kei, pero ese nombre ya es Ejad. Ya hay es uno, que da lugar a 2 o más. Ahí ya hay un descenso de la presencia de Dios, de la energía divina creadora del mundo, para investirse en un mundo múltiple. Al punto tal que da lugar a pensar, Dios libre y guarde, que puede haber más de un Dios. En otras palabras, cuando uno logra revelar su propia neshama, su propio alma, ahí no hay lugar a dudas. Hay un solo Dios y es único. Pero cuando uno todavía está embarrado, por así decir, hundido en el mundo material, a lo sumo logra ver Hashem Echad, que Dios es uno, pero no logra ver que es único. ¿Por qué? Y porque estamos hundidos en los placeres materiales, como la otra vez va a continuar. Porque estamos hundidos en nuestras propias inclinaciones y pasiones. Entonces, a lo sumo, con mucho esfuerzo y pensamiento, logramos ver que Dios es uno, Ejad. Pero eso da lugar a multiplicidad. Ok, seguí trabajando. Seguí escarbando en tu interior hasta que llegues a tu propia raíz y tu propia fuente. Ahí te vas a dar cuenta como Dios es único, no solamente uno. Pero aún así, con todo eso, ¿por qué el Shema Israel dice Dios es uno? Para que sepas que incluso si solamente estás en el nivel en que solamente llegaste hasta Dios es uno, aún así sabe que todo el mundo está anulado, por así decir, a ese uno, a Dios. Que cuando decimos el Shema, cerramos los ojos para concentrarnos en la unidad. Uno cierra los ojos, deja de ver lo múltiple, uno ve muchas cosas, pero cierra los ojos y se concentra en algo, en Ejad, digamos. Sí.
¿Es algo así la idea? ¿Puede ser? Sí, es así, correcto. Esto lo aprendemos de la Gemara. El Talmud cuenta que Rabbi Yehuda Anasí, cuando decía Shema, se tapaba los ojos. Ahí aprendemos que hay que taparse los ojos cuando uno dice Shema. Así cuenta el Talmud. Y la idea de taparse los ojos es porque justamente la multiplicidad que vemos a nuestro alrededor nos impide ser conscientes de la unicidad de Dios. Justamente, el mundo múltiple de muchos animales, muchas cosas, muchas criaturas, esto complica, digamos, el pensamiento de que Dios es uno, la conciencia de que Dios es uno. ¿Qué quiere decir que Dios es uno? Que toda esa multiplicidad que vemos está unida a Dios, digamos, y la unicidad divina se expresa en cada una de esas partes del mundo. ¿Cómo ves que la unicidad divina se expresa en todo el mundo? Una idea básica, esto está en el Joibos Alevovis, las obligaciones del corazón, deberes del corazón, un libro muy famoso. Él trae, observar la creación a tu alrededor y observar cómo toda la creación muestra una única sabiduría, en donde todos los elementos del universo entero están compuestos de la misma manera, funcionan todos de la misma manera y se complementan unos con los otros. Esto te muestra que hay una unicidad en la creación. Hay un uno que hizo que todo esto funcione todo de la misma manera. Si hubiese, Dios libre y guarde, más de un Dios, entonces habría diferentes señales en la creación que te indicarían que hay más de uno. Es como si dijésemos, diferentes personas diseñan un cuadro, un edificio, un coche, lo que sea. Entonces, una persona que sabe y conoce a esas diferentes personas podría decir, mira, esta parte del cuadro la pintó Jaime Yankel. Esta otra parte del cuadro la pintó Moishe. Porque se ve en la forma, en las pinceladas, y la gente que sabe, sabe, el que no sabe soy yo, pero se ve en las pinceladas, en las combinaciones, en la forma. Vos podés decir, este cuadro lo pintó tal. Lleva la impronta de tal tipo. ¿Lo ves? Está bien, uno puede imitar, no estoy hablando de eso. En general, este cuadro lo pintó tal tipo. Y esta parte del cuadro la pintó otro tipo. Yo te lo garantizo. Porque se ve diferente. Las pinceladas son diferentes, la presión del pincel contra la tela, yo qué sé, es diferente. Te das cuenta. Lo mismo pasa con un coche. En un coche, el otro día estábamos charlando con uno de mis hijos, me pregunta, ¿y cuánta gente diseña un coche? Y bueno, la verdad es que son cientos de personas. Ingeniero en esto, ingeniero en lo otro, electrónico, eléctrico, mecánico. Montones de personajes que están involucrados en el diseño de un auto. No es una persona que piensa un auto, es imposible. Es imposible, tenés que saber de todas las disciplinas, incluso de diseño también, porque tiene que ser lindo. No es así. Decenas de personas. Entonces uno puede distinguir y decir, mira, esta parte del auto, ponele, la computadora del auto, el diseño de la computadora la hizo un ingeniero electrónico. La programación de la computadora la hizo un ingeniero en programación. El diseño, digamos, aerodinámico del auto lo hizo un ingeniero en aerodinámica. Pero los colores del auto y las combinaciones las hizo un diseñador, qué sé yo. Y uno puede ir viendo, y las ruedas, el mecánico, esto, lo otro. Vos podés distinguir que diferentes partes las diseñaron diferentes personas, con diferentes reglas de diseño. No podés diseñar un asiento con las mismas reglas que diseñás un motor. Nada que ver, en el asiento se siente una persona, tiene que ser cómodo, y el motor no me importa si no es cómodo, tiene que funcionar rápido, etcétera, etcétera. O sea, diferentes reglas. Y uno puede distinguir las diferentes formas y disciplinas en las diferentes reglas. Entonces el mismo concepto acá. En la creación encontramos una unicidad absoluta de Hashem. Porque toda la creación es igual. Todos los mismos componentes, de la misma forma, y interactúan entre ellos de la misma manera. Ahí vemos Achdus Hashem, la unicidad de Dios. Como Dios es uno solo. Digamos, y la sabiduría de Hashem inyectada en la creación. Pero todo esto, si vos no te vas a tapar los ojos cuando decís el Shema, se te va a complicar. Pensar en esto y profundizar en esto mientras decís el Shema va a ser difícil. Entonces por eso nos tapamos la cara, digamos, para decir el Shema. Esta es la idea. Ahora bien, yendo un poquito para atrás, para retomar en el texto, digamos. El Alter Rebbe está explicando por qué hay dos nombres de Hashem en el Shema. Y dijimos que uno se corresponde, ya lo dije varias veces, uno se corresponde con el pensamiento, que está relacionado con las almas del pueblo judío. El otro se corresponde con la palabra, que está relacionado con la creación del mundo.
Y Dios da vida a todo el mundo a partir de ese nivel que se llama Ejad, uno, que es la palabra divina. Como dije antes, Bidvar Hashem Shemaim Nasu. Con la palabra de Dios, los cielos fueron hechos. Dios crea con su palabra. De hecho, en el relato de la creación mismo, en el comienzo de la Torah, dice, Vayomer Elohim, Yehi Oir. Dijo Dios que será luz. Vayomer Elohim, Tachearetz Deshe. Dijo Dios que la tierra se llene de pasto. Dijo. ¿Por qué dice dijo? ¿Dios tiene boca para hablar? No. El concepto del habla es la revelación de aquello que estaba oculto en el pensamiento. Esta es la idea de hablar. De la misma manera, el habla divina revela la creación. Crea la creación. Crea la creación. Ahora bien, decimos en el rezo todos los días, para aquellos que rezan, hay una frase muy interesante, que Dios es Yohid, Hei Ha'olamim, Melech. Traducción, Dios es único, es la vida de los mundos, es el rey. Ok, linda frase, pero ¿por qué justamente está escrita de esta manera? Se la Terebe explica. En la práctica, todo el universo, ¿de dónde sale? De Dios, obviamente. Dios crea todo. Bueno, dijimos que hay un nivel superior divino, que lo llamamos Avaye de Leila, el nombre de Hashem supremo, superior, es el pensamiento divino. Eso se llama Yohid, único. Bien, pero ¿de dónde viene Hei Ha'olamim, la vida de todos los mundos? ¿De dónde surge y se crea en la práctica los mundos? Esto del nivel que se llama Melech. Melech representa a Dios como creador con la palabra. Hay un pasuk, Melech b'mishpat yamid aretz, el rey con justicia, Melech se me fue la palabra ahora, el pasuk ahora de la cabeza, pero el versículo que dice es que el rey con la palabra gobierna. Se me fue la cabeza el versículo, pero en la práctica Melech está directamente relacionado con palabra. Malchus pe toira sheval pe, dice el Tikkun Zohar. Malchus es la boca de Dios. Melech. Quiere decir que hay un concepto de Dios como Yohid, como único, y un concepto de Dios como Ejad, como uno. Y todo el universo es creado de ese nivel que se llama uno. Por eso en el Shema Israel tenés Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad, 2 veces el nombre de Hashem, porque hay estas dos expresiones. Ahora bien, cuando vos medites que Hashem Elokeinu, cuál es la fuerza del pueblo judío, qué es lo que me da energía a mí como Yehudí, a mi Neshama, etc., ya dijimos que es el nivel de Yohid, es el más elevado, es el pensamiento divino. Cuando vos pienses en esto, a través de esto, automáticamente vas a amar a Dios. Automáticamente vas a querer a Dios. Antes el Alter Rebbe preguntó al comienzo del discurso, la palabra Be'ahavta, amarás, suena como una orden, pero yo no te puedo ordenar amar a Dios. Y el Alter Rebbe dijo también, pero también es una promesa. ¿Cómo es que la palabra amarás? Al fin y al cabo vas a llegar a amar a Dios. ¿Cómo haces esto? Tenés que meditar en Shema Israel. Cuando vos medites correctamente Shema Israel, vas a llegar a amar a Dios. ¿Por qué vas a amar a Dios? Muy simple. Muy simple. Esto es como cuando una persona a quien vos respetás, a quien vos honrás, una persona que la pones ahí arriba y decís, este es un fenómeno, es un genio, y vas a las clases de esa persona y escuchás las clases, son clases fantásticas, increíbles, y vos decís, ojalá yo pudiese conocer mejor a esta persona, porque lo único que conoces es las clases que da, las charlas que da. Y un día esta persona te llama y te dice, Jaime Uncle, te invito a mi casa, para que vos veas quién soy yo, cómo vivo yo, para que estés adentro. Ahora lo único que conoces de mí es lo que está afuera, digamos. Lo que yo digo, las clases de tal sabiduría que doy. Pero quiero que vengas a mi casa y veas quién soy yo realmente. Te va a surgir en el corazón, te va a latir más fuerte, una excitación en tu corazón, porque vas a decir, todos los otros alumnos de la clase solamente conocen lo más exterior del profe. Yo conozco de adentro. Yo estoy relacionado con él, estoy apegado a él realmente. Acá pasa lo mismo. Dios crea el universo entero con la palabra de él. Con su palabra, es algo exterior, de la boca para afuera. El Yehudí está relacionado con el pensamiento divino, con lo más interior de Dios. Cuando vos, dice entonces el Alter Rebbe, cuando vos medites Shema Israel Hashem Elokeinu, cuando vos medites que la fuerza del pueblo judío es de lo más interno de Dios, es el pensamiento divino, automáticamente veo apta. Lo vas a querer porque vos vas a contrastar
Es como quien dice, vas a contrastar el pensamiento divino frente a su palabra. Todo el universo está creado con la palabra de Dios. Yo estoy relacionado con el pensamiento de Dios. Es como quien le dieron un ticket en el tren para viajar en primera clase y no se dio cuenta, el tipo está sentado en turista. Tenés un ticket de primera. Anda, usa tu ticket. Está re bueno. Disfrútalo. Y cuando te enterás que te dieron ese ticket de primera, decís, wow, yo pensé que el que me dio este regalo, bueno, me regaló un viaje en tren. Ok, no, Mazel Tov. Pero no me regaló solamente un viaje en tren. Me regaló un viaje en tren en primera. Es un fenómeno. Ahora sí realmente lo aprecio. Y esto es lo que está diciendo el Alter Rebbe. Automáticamente cuando medites en Shema Israel y te des cuenta que estás relacionado con el pensamiento divino lo más profundo de él, Veohavta, lo vas a amar a Dios con todo tu corazón. Es decir, que tu corazón va a estar totalmente unificado y entregado a Dios al darte cuenta que el pueblo judío surgió en el pensamiento divino. Vas a vincular a él y vas a decir, wow, espectacular, me dio un ticket de primera, me abrió las puertas de su casa y me dijo, no solamente te relaciones conmigo, digamos, a través del mundo y la creación, relacionate conmigo porque yo soy yo, digamos, yo soy Dios, digamos. Conmigo mismo te relacionas.